Caso puntual estamos hablando de lo que hablamos acá, Sí. de estas carencias, este pequeño problema que tenemos los salteños con nuestro propio idioma y nuestras propias limitaciones en algunos aspectos. Así que, enfocado desde este punto de vista, digamos que gracias, muy amable. Yo tuve la oportunidad de hacer el curso de oratoria, que seguís brindando el curso Sí, sí, lo seguimos dando en en la Procultura. Fundación, en Procultura. Sí, yo lo hice en Procultura, excelente curso, las herramientas. Yo fui más que nada, no porque me faltaran estrategias para la oratoria, porque las tengo. No, las creo. tenés todas. Creo que las tengo. Pero era para poder transmitirle a mis alumnos algunas herramientas y bueno, llevé varias. Así que es recomendable el curso, incluso a los alumnos, al profesorado también les recomiendo Te que agradezco, vayan. Pique. Sí, 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 a sí. propósito de la oratoria, los líderes políticos habitualmente tienen un discurso, ¿sí? Acá se dice, para ser político hay que tener labia. No. No ¿Hay que necesariamente. tener labia o hay que tener qué para No. el buen discurso? A ver. No sé, mira, Sergio, herramientas de poder. ¿Qué otra herramienta de poder conocemos en el mundo? Una pistola, una ametralladora, un cañón. Una herramienta de poder. La palabra es una herramienta de poder. Y por lo tanto, el sustento es el sustento moral de la palabra. Una vez que la dijiste, el político no entiende. Una vez que lo dijo, y es un contrato y un compromiso con quien recibió el mensaje. Si no, te digo algo, alguien votaría a un señor que decía, síganme que no los voy a defraudar. Yo lo voté. Bueno, ¿Por qué te agarra la cabeza, Paco? Porque en un momento determinado, no importa, porque para vos no se cumplió ese discurso. Entonces, el orador que falla en el contrato social, digamos, de la palabra, se acabó, murió. Por eso, otra frase triste, lamentable, el piquete de la abundancia generó un detenimiento del país absoluto. Alguien se sintió tocado. Entonces, las palabras son un dardo, te digo, Sergio, son un dardo que una vez que están en el aire pegan y no hay forma. ¿Cuántas veces yo hubiera preferido que me deje un cintarazo, mamá, a que me diga lo que me dijiste? Porque las palabras hieren, duelen. Entonces, la herramienta de poder, si no tenés un buen sustento moral, ético para el manejo del discurso, por eso, de ahí viene mi preocupación por el tema de hablar bien. Por eso digo, y eso quisiera que me lo aclaren, sobre todo los dos docentes, Paco y María Victoria, particularmente. A mí no me quedó del todo claro si ustedes están, digamos, en el libertinaje de la palabra cuando uno está en un ambiente informal y que solamente vale para los ambientes formales, protocolares, o se debe tratar de hablar bien. Yo te voy a decir que cuando uno habla espontáneamente, como dice la palabra, no hay ningún tipo de control. Lo haces con personas de íntima confianza y en una situación, si no emocional, al menos de mucha confianza. Y emocionalmente también es algo espontáneo, tiene que ser algo espontáneo, ya sea emoción violenta, positiva o negativa. Siempre se va a lo espontáneo. Pero fuera de eso, tenemos ya otros ámbitos de hablar. No es inválido lo espontáneo. De ahí nace la literatura más alta. Claro. No podemos decir que, no podemos negar eso, pero tampoco podemos decir que por el hecho de que sea el germen de la literatura más bella, que sea la forma en que hablemos normalmente. Vienen otros ámbitos en los cuales más informal, formalmente, pero no de una forma total, te podés expresar con la gente con la que tenés una cierta confianza y en un determinado ámbito. Y luego, formalmente, cuando tenés que respetar todas las normas que te da la academia, pero que no porque la academia es tal. La academia recoge los usos mayoritarios. Sí, los usos y costumbres. Claro, y les da carta de ciudadanía. No recoge un uso al voleo, sobre todo hoy en esta situación actual de la academia. La academia elige estadísticamente y le da carta de ciudadanía a esas formas de decir, palabras, etcétera. Y el estilo o la forma soez de hablar en la televisión, por ejemplo, o en la radio, que hay muchos periodistas que lo utilizan casi en forma permanente, ¿no? Existe, pero no es De hecho, avalable, yo creo.
no se debe avalar eso. Pero yo creo que es una herramienta, así como decía Carlos, una herramienta de poder. Bueno, esta es una herramienta para conquistar a las masas, me parece. Esto de hacer, de popularizar la lengua, de hablar como hablo con vos en la calle, de hacerlo espontáneo. Creo que es una forma de tener alcance televisivo, ¿no? De romper un poco la Es formalidad. demagogia, ¿viste? Sí, por supuesto. Porque vos para llegar a el los chicos de la comunicador, universidad, vos sabés, por ejemplo, Sergio, a tu alumno decís, che, boludo, ¿qué opinás vos de tal cosa? No. ¿No? Ese término no lo utilizo nunca, no. Nunca, no, bueno, cuando estoy con alguna amiga, las dos solas, pero que no me escuche ningún alumno. Ah. Pero no, en la universidad no hay forma, digamos, si ustedes lo dicen así, pero no, digamos, las formas comunes que utilizan, pero no las malas palabras, no sé si llamarlas malas. El profesor Gustavo Leguizamón Sí, usaba otras palabras, vení, botarate, claro. botarate, por ejemplo, ese tipo de palabras así, que tenían una aceptación social diferente. El botarate es un botarate, cabeza hueca o cosas por el estilo. Tonto. Pero llegar a eso que vos estás marcando, Sergio, es de mal gusto. Es de mal gusto, Es de mal claro. gusto, de mal gusto total. Yo, Sergio, trabajo y formo gente, y yo les digo, paren con las malas palabras, paren con esto. No tiene sentido, no es que sean malas palabras agresivas o ese, que no hacen más que rebajar el nivel de la comunicación que vos estás emitiendo. Me recuerda eso que dice que cuando estábamos en uno de los talleres, una alumna leyó un discurso, era la clase de la final, y dijo, sí, porque yo laburo... Ah, ¿sí te acordás? Sí, y dijo el término laburo. Y en la escritura, en ese momento no da, digamos. Me disgusta a mí. Claro, totalmente. Pero si hubiera dicho laboro... Ah, eso es otra cosa. Bueno, Pero no es, eso no no es es escrita. escrita. Pero ¿Ves? dijo laburo, entonces él le corrigió y le habló de la propiedad del lenguaje para hacer Y ahora determinadas vos situaciones. te escuché decir recién corrigió. Sí, ¿Sí? sí. Digamos, una Mis propia, alumnos dicen que hablo como porteño. una pronunciación propia de los porteños. Sí, No. sí. ¿No? Pero No, De los- tiene que lo aclare un poquitito. a Sergio, Perdón, porque déjame, es importante. El salteño la- déjame Una terminar. disputa que El tengo salteño- permanentemente con los alumnos. Pero el salteño Escúchame, la arrastra. lo de la palabra también tiene que ver con el oído. Termina de escuchar lo que te estoy diciendo. ¿Sí? Sí, te escucho, dale. No solo Yo los sí porteños, también hay parte de Bien, de ay, Rosario, de Benito, Santa Fe vamos. y algunas otras pocas provincias que dicen, en el noroeste prácticamente todos hablamos con R. Sí. Una vez Rodríguez Sá dijo en el Congreso de la Nación, en el Senado, es tal el grado de concentración en la capital, es tal el sentido unitario de este país, Sí. que a los locutores no los habilitaban como tales, no daban el carnet de locutor, no los aprobaban. Es otra historia. Si hablaban como salteños, como jujeños o Exactamente. del noroeste, que no hablaban mal, simplemente hablaban con el regionalismo Claro, que claro. hablo yo, por ejemplo. ¿Sí? Pero si se hacían los porteños, o como hablan los de algunas provincias y decían roto, renace, entonces sí le podían dar el carnet. Lo cual, para mí personalmente, para mí es una aberración. No, Te comparto, escucho. Bueno, no, yo comparto soy, con vos, yo soy de comparto. Córdoba, yo soy Sí, cordobesa, no sé si eso tendrá que ver, pero yo hablo así. Mi mamá sí es más de decir perro, que yo estoy mamá, decirlo bien, como si lo dijera mal, pero ella es Porque es un salteña. sonido que Claro, existe en es la un lengua sonido- castellana, la R Por es un sonido supuesto. que existe en la lengua castellana. Es R. simplemente por eso. Yo no Vibrante, puedo decir Paco, perro. libra- Exacto. R, Paco, nos va a dar una clase erudita el tema. No, no mira. para tanto. Sí, de A ver, fonética. ¿Qué Pero- opinas, Paco? Pero además de que haya una R vibrante, que todos podemos adquirirla, y una R reilada, como le decimos nosotros, hasta asimilada, porque llega a ser S en boca de, especialmente de las mujeres, ¿no? Sí. Sí, asimilada porque casi silba. Pero la cuestión más de fondo de eso es la identidad, tanto que les preocupa a los políticos de ahora, sobre todo de cierta facción, la identidad sexual parece, pero hay otro tipo de identidad más abarcativa que está definida por la forma de hablar, lo que nosotros llamamos la tonada, La tonada. que técnicamente se le llama el acento, que no es la tilde, sino la forma de pronunciar, de hablar. La etc. tonada, sí. Eso es propio de nuestra identidad. Y si hablamos con otra identidad, resignamos la nuestra. Claro. No es lo adecuado. Pero no es incorrecto no pronunciar la R. No es incorrecto. No es incorrecto. Es un no. regionalismo. Pero, ¿y es correcto o incorrecto hablar de género y no hablar de sexo? Bueno, sexo en castellano es la condición biológica, del ser viviente, masculino o femenino.
En inglés coincide que es así también, pero que es extensivo, es decir, es extensivo a la gramática, sexo masculino, femenino, género, en inglés gender, se refiere no solo al género de la palabra, al género gramatical, sino también al sexo, cosa que en nuestro idioma no lo tenemos. Sexo y género son totalmente distintos. Por eso nos Sí. preguntaba si el Papa tenía sexo. Por eso les preguntaba Y la vez decíamos que pasada sí. si el Papa tiene sexo, una niñita de, bueno, en otro orden de cosas, ¿no? Una niñita de 5 años tiene sexo, es que los norteamericanos, los ingleses en general, dicen have sex, tener sexo, tener relaciones sexuales. Bueno, cuando nosotros decimos si tiene sexo el Papa, nos estamos refiriendo a la sexualidad Claro. de la Claro, persona. claro, no estamos refiriéndonos a la relación. Digamos, el sexo es hombre o mujer. Exactamente. Y el género, Es para las Ma- palabras. masculino, femenino. Claro. Sí. Hay un dibujo de Yerba que me hizo para uno de mis artículos. Está conversando una pareja con un niñito que está chupando un chupetín y con otra mujer que está embarazada. No, la de la pareja está embarazada. Y la segunda mujer le pregunta, ¿qué género esperas? Ujú. Y la otra responde femenino. No se trata de género en este caso. es Claro. sexo. Bueno, es una utilización incorrecta. Perfecto. Llegó la hora de La despedida. la despedida. Qué lástima, estaba Le- linda la charla. Les agradezco la visita a mi programa. La he pasado muy bien. Espero que los señores televidentes también. Demasiado. Brindo por el buen uso de la palabra Muy bien. y para que sigan ustedes enseñando, que es algo muy lindo. Por favor, gracias. Muchas ¿Me gracias permitís por que le haberme entregue a los asistentes ¿Cómo no? el Mientras libro, brindamos. Sergito? Ah, bueno, muchas gracias. Gracias, Vicky, para Sergio. vos. Mientras Te traje terminamos el tu programa, libro. vos le entregás. ¿Eh? Bueno, gracias por habernos acompañado. Nos vemos el próximo Muchas domingo, gracias. como ustedes recuerdan, siempre a partir de las 22. No se olvide que mañana puede ver este programa. Muchas Hasta gracias por entonces. invitarnos.